Buenas tardes, compañeros. El tema que nos correspondió fue medicamentos cardiovasculares. Mi grupo está conformado por Valeria Argel, Camila Giraldo, Natalia Ramírez y Daniela Muñoz. Medicamentos antiaginosos. Los medicamentos antiaginosos se usan para tratar la angina de pecho, que es la situación en la que el corazón no recibe el suficiente oxígeno para su contracción. En los medicamentos antiaginosos encontramos los nitratos. Los nitratos son una fuente externa de óxido nítrico, el cual es un vasodilatador de muy corta duración. Tiene efectos vasodilatadores venosos y arteriales, siendo menos potentes en las arterias. En los nitratos encontramos la nitroglicerina, su mecanismo de acción. La nitroglicerina es un vasodilatador, un medicamento que abre los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de la sangre. Se usa para tratar los síntomas de angina, como dolor o presión en el pecho que sucede cuando no fluye suficiente sangre en el corazón. Presentación. Parches de 5 y 10 miligramos de liberación lenta liberan 5 miligramos de sustancia activa en 24 horas y 10 miligramos día respectivamente. Frasco premezclado en destroza al 5%, 50 miligramos en 250 ml y ampolla de 50 miligramos en 10 ml. Dosis. Parches de 7,5 miligramos a 10 miligramos cada 12 horas. Ampollas 0,2 a 0,5 microgramos kilogramos minutos. En general, 5 microgramos minutos pueden aumentar cada 3 a 5 minutos en 5 microgramos minutos. Si no se obtiene respuesta cuando se ha llegado a una dosis de 20 microgramos minutos, se puede seguir aumentando. Vía de administración. Vía oral y vía intravenosa. Indicaciones. Tratamiento de la fase aguda de la angina de pecho, tratamiento y profilaxis de la angina de pecho estable y tratamiento del posinfarto y fase aguda del infarto. Contraindicaciones. Anemia severa, hipotensión postural severa, aumento de presión intracraneal, hipersensibilidad o idiosincrasias significativas a nitroglicerina, nitratos o nitritos. Efectos adversos: visión borrosa, rubor, boca seca, sarpullido, ampollas o descamación de la piel, urticaria, picazón y dificultad para respirar o tragar. Entre los nitratos también encontramos el dinitrato de isosorbide, que su mecanismo de acción es un vasodilatador coronario. Su presentación es en tabletas de 10 miligramos y tabletas sublingual de 5 miligramos. Dosis sublingual de 5 a 15 miligramos en la crisis. Su efecto comienza a los 5 y 10 minutos y dura una hora. Oral de 20 a 60 miligramos varias veces al día. Para evitar la tolerancia se debe descansar 12 horas sin medicación. El esquema de administración sugerido es de 7 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde. Vía de administración sublingual e intravenosa. Indicaciones: tratamiento y prevención de la angina de pecho. Contraindicaciones: anemia grave, hemorragia cerebral, trombosis coronaria aguda, glaucoma y traumatismo craneano. Efectos adversos: rubor, boca seca, sarpullido, ampollas o descamación de la piel, urticaria, picazón, dificultad para respirar o tragar, náuseas, vómito, debilidad, sudoración y piel pálida. En los medicamentos antiaginosos también encontramos los bloqueadores beta-adrenérgicos, que es un tipo de medicamento usado en varias afecciones, en particular en el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco y en la cardioprotección posterior a un infarto de miocardio. Propanolol. Mecanismo de acción. Produce una acción bloqueadora adrenérgica beta selectiva. La estimulación adrenérgica causa un marcado aumento de la pendiente de despolarización de la fase 4 y de la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Presentación: tableta de 40 y 80 miligramos y tableta de 160 miligramos. Dosis inicial de 80 miligramos vía oral cada día y de mantenimiento de 80 a 480 vía oral cada día. Vía de administración: oral. Indicaciones: arritmias cardíacas, hipertensión, angina de pecho y posinfarto.
Contraindicaciones: asma, rinitis alérgica activa, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva y bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. Efectos adversos: dificultad para respirar o tragar, sarpullido, ampollas o descamación de la piel, urticaria y sensación de desmayos. Metoprolol, mecanismo de acción. Se usa para tratar la presión arterial alta, hipertensión. También se usa para aliviar la angina de pecho y para prevenir que se presenten más ataques al corazón en aquellos pacientes que hayan padecido anteriormente uno de estos ataques. Presentación. Tabletas de 50 y de 100 miligramos, metoprolol succinato liberación sostenida. Ampollas de 5 miligramos en 5 ml. Y tabletas de 25, 50, 100 y 200 miligramos de acción prolongada. Dosis. La dosis usual para la hipertensión es de 100 miligramos al día. Se recomienda dar en 2 dosis al día, excepto si es la presentación de liberación sostenida. Adultos, inicial, 50 miligramos cada 12 horas. Niños, de 2 a 8 miligramos kilogramos día cada 12 horas. Taquicardia supraventricular, 5 miligramos cada 5 minutos hasta completar 15 miligramos. Vía de administración, vía oral e intravenosa. Indicaciones: hipertensión leve, moderada o severa, como agente único o en combinación con otros antihipertensivos. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Metoprolol está contraindicado en los pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular mayor de primer grado, choque cardiogénico e insuficiencia cardíaca descompensada. Efectos adversos: falta de aire, sibilancia, hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas, aumento de peso, desvanecimiento, latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares. Labetalol, mecanismo de acción: disminuye la presión sanguínea por bloqueos de los receptores alfa-adrenérgicos, arteriales periféricos y bloqueos concurrentes de los receptores beta-adrenérgicos, protegen el corazón de una respuesta simpática refleja. Presentación: tableta de 200 miligramos y ampolla de 100 miligramos en 200 ml. Dosis: adultos de 200 a 800 miligramos día vía oral cada 12 horas y niños de 100 a 400 miligramos vía oral cada 12 horas. Vía de administración oral e intravenosa. Indicaciones: tratamiento antihipertensivo de primera línea para la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Contraindicaciones: el labetalol está contraindicado cuando existe insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, bloqueo cardíaco auriculoventricular de segundo o tercer grado, bradicardia sinusal, hipotensión. Efectos adversos: disnea o respiración con un silbido inusual, inflamación de los pies y piernas, aumento de peso súbito y dolor en el tórax. Carvedilol, mecanismo de acción: es un antiadrenérgico de acción múltiple con propiedades inhibidoras de los receptores adrenérgicos A1, B1 y B2 y efecto protector demostrado. Presentación: tableta de 6,25, 12,5 y 25 miligramos. Dosis: de 6,25 a 50 miligramos día, se puede administrar 2 veces. Indicaciones: hipertensión esencial, angina de pecho estable crónica y tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva estable de moderada a grave. Contraindicaciones: está contraindicado en pacientes que hayan sufrido reacciones alérgicas con carvedilol o con problemas respiratorios como asma crónica, bronquitis obstructiva, personas con trastornos cardiológicos graves, pacientes con disminución severa de la frecuencia cardíaca y pacientes con enfermedades hepáticas graves. Efectos adversos: cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, cambios de la visión, dolor en las articulaciones y dificultad para quedarse o permanecer dormido. En los medicamentos antiaginosos también encontramos los bloqueadores de la entrada de calcio, que son medicamentos que actúan mediante el bloqueo de la corriente de calcio hacia el interior y afectan particularmente a las células donde la entrada de calcio es relativamente más importante. En los bloqueadores de la entrada de calcio encontramos los derivados de papaverínicos. Verapamilo, mecanismo de acción: inhibe su entrada a través de la membrana de las células del músculo cardíaco y vascular. Presentación: tableta de 40 miligramos, 80 miligramos y 120 miligramos. Tableta de liberación inmediata de 80 miligramos.
tableta de liberación sostenida de 120 miligramos y 240 miligramos, y ampolla de 5 miligramos en 2 ml, no muy usada en Colombia. Dosis de 240 a 280 miligramos en dosis dividida cada 8 horas. Intravenosa de 0,075 a 0,15 miligramos kilogramos disueltos en destroza al 5%. Niños de 0,15 a 0,3 miligramos kilogramos dosis. Intravenosa de 3 a 5 miligramos kilogramos día cada 8 horas. Vía de administración oral y intravenosa. Indicaciones: angina de pecho estable crónica, hipertensión arterial, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, tratamiento por vía intravenosa, profilaxis por vía oral. Contraindicaciones: bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o enfermedad del seno, excepto si el paciente tiene implantes marcapasos. Hipotensión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o shock cardiogénico. Infarto del miocardio en fase aguda. Efectos adversos: mareo, cefalea, bradicardia, hipotensión. En los medicamentos antianginosos también encontramos la dihidropirina. Nifedipino, mecanismo de acción: inhibe el flujo de iones de calcio al tejido miocárdico y muscular liso de arterias coronarias y vasos periféricos. Presentación: cápsula de 10 miligramos, cápsula de 20, 30 y 60 miligramos de liberación controlada. Dosis: de 30 a 90 miligramos día repartidos cada 8 horas. La forma controlada se administra una vez al día. En caso de un ataque inminente de angina, se mastica la cápsula, se retiene en la boca y luego se traga, siempre que no haya hipotensión. Vía de administración oral. Indicaciones: el tratamiento de la hipertensión, la angina de pecho crónica estable. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, embarazadas y madres lactando, alteración de la función hepática y renal, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome del nódulo sinusal y choque cardiogénico. Efectos adversos: palpitaciones, cefalea, rubefacción, hipotensión, edema de tobillos, constipación, plenitud abdominal, depresión miocárdica. Nimodipino, mecanismo de acción: bloquea los canales lentos de calcio dependientes del voltaje de tipo L y como consecuencia protege a la neurona de la sobrecarga de calcio que se observa en situaciones de isquemia y en procesos degenerativos neuronales. Presentación: comprimidos de 30 miligramos y frascos de 10 miligramos en 50 ml, infusión intravenosa de 0,2 miligramos en mililitros. Dosis: adulto de 60 y 120 miligramos días dividido en 3 o 4 tomas. Infusión intravenosa continua de 1 miligramo hora durante 2 horas, aproximadamente 15 gramos kilogramo hora. Si se tolera bien y no se observa descensos pronunciados de presión arterial, al cabo de 2 horas se puede aumentar la dosis a 2 miligramos hora. Vía de administración oral e intravenosa. Indicaciones: prevención del deterioro neurológico por vasoespasmo cerebral secundario o hemorragia suranoidea por rotura de aneurisma. Contraindicaciones: no debe administrarse conjuntamente con rifampicina o con antiepilépticos como fenobarbital, fenitoína o carbamazepina. Insuficiencia hepática grave. Amlodipino, mecanismo de acción: antagonista del calcio que inhibe el flujo de entrada de iones de calcio al interior del músculo liso vascular y cardíaco. Presentación: tableta de 5 miligramos y 10 miligramos. Dosis: de 2,5 a 10 miligramos días en una sola toma. Vía de administración oral. Indicaciones: hipertensión arterial, angina de pecho crónica estable, angina vasoespástica. Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo, a los derivados de las dihidropiridinas o a algunos de los excipientes, hipotensión grave, CHO, incluyendo shock cardiogénico. Efectos adversos: silbidos repentinos al respirar, sibilancias repentinas, dolor en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar, hinchazón de los párpados, cara o labios, hinchazón de la lengua y la garganta que causa gran dificultad para respirar. También encontramos los derivados de las benzodiazepinas. Diltiazem, mecanismo de acción: diltiazem limita selectivamente la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio del músculo liso vascular y de las fibras musculares miocardíacas de un modo voltaico. Presentación: tableta de 60 miligramos, cápsula de liberación prolongada de 90 y 180 miligramos, tableta de acción sostenida de 90 y 180 miligramos y ampolla de 5 miligramos en 2 mililitros.
Dosis 120 y 360 miligramos días dividido cada 8 horas. Las preparaciones rectal se debe dar cada 12 horas y las preparaciones LP o CD se deben administrar cada 24 horas. 0,25 miligramos kilogramo en 2 o 3 minutos. Vía de administración oral endovenosa. Indicaciones: taquicardia supraventricular, angina e hipertensión. Contraindicaciones: hipersensibilidad al diltiazem o algún componente de la fórmula, disfunción sinusal excepto en la presencia de marcapasos, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Eventos adversos: inflamación de la cara, los ojos, los labios, la lengua, las manos, los brazos, los pies, los tobillos o las pantorrillas, dificultad para respirar o tragar, desvanecimiento, sarpullido, coloración amarillenta en la piel o en los ojos, náuseas, cansancio extremo. Cuidados de enfermería con los medicamentos antiaginosos. Uno de los cuidados de enfermería más importantes son los 15 correctos. Vigilar al paciente, ya que puede producir sofoco, rubefacción, nerviosismo, hipotensión, taquicardia y cefalea, y vigilar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. No utilizar en pacientes con hipotensión o disminución de volumen intravascular. No utilizar en infarto de ventrículo derecho. A las 24 y 48 horas de su administración continua puede aparecer tolerancia. En los medicamentos cardiovasculares también encontramos los medicamentos antiarrítmicos, que son fármacos que se utilizan para tratar las arritmias cardíacas. Su principal función es suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco. Se dividen en 4 clases. La clase 1 tiene 3 subgrupos. Grupo 1. Reduce la velocidad máxima de la fase 0 del potencial de acción, prolonga la duración del potencial de acción y por lo tanto disminuye la velocidad de conducción. En el grupo 1A encontramos la quinidina, mecanismo de acción. Los agentes antiarrítmicos tipo 1 bloquean los canales de sodio rápidos, los cuales permiten la veloz entrada de sodio al interior de la célula. Presentación: tableta de 200 miligramos. Dosis: de 1,2 a 1,6 gramos dividido entre 3 o 4 dosis en 24 horas. Vía de administración oral. Indicaciones: tratamiento de arritmias, fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular paroxística. Contraindicaciones: historia anterior de reacción inmunológica a quinidina o quinina, acontecimiento previo de síncope por quinidina, difusión severa del nódulo sinusal o síndrome QT largo y miastenia. Efectos adversos: cambios de la capacidad auditiva, zumbido o pérdida de la audición, cambios de la visión empañada o sensible, sangrado o moretones inusuales, frecuencia cardíaca irregular, dolor en el tórax, sarpullido, erupción en la piel. En la clase 1 también encontramos el grupo 1B, que inhiben las corrientes rápidas de sonido y acortan la duración del potencial de acción en tejido sano. Encontramos la lidocaína y la fenitoína. Lidocaína, mecanismo de acción. La lidocaína bloquea tanto los canales abiertos de sodio como los canales inactivados. Es poco útil en las arritmias cardíacas auriculares debido a que los potenciales de acción son tan cortos que los canales de sodio están en su estado inactivo por un periodo muy corto. Presentación: frascos al 2% sin epinefrina en 50 ml y frascos en 10% sin epinefrina en 10 ml. Dosis: polo inicial de 1 a 1,5 miligramos kilogramos a una velocidad de 20 a 50 miligramos minuto, bolos adicionales de 0,5 a 1,5 miligramos. Vía de administración: intravenosa. Indicaciones: tratamiento de taquicardia o fibrilación ventricular, profilaxis de arritmias postinfarto. Contraindicaciones: historia de hipersensibilidad a cualquier anestésico local, bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado a menos que el lugar de bloqueo pueda estar localizado en el mismo nudo atrioventricular o el marcapaso ventricular sea funcional. Efectos adversos: son las más frecuentes: visión borrosa, confusión, agitación, temblores, se asemejan a una intoxicación etílica, hipotensión y bradicardia. Fenitoína, mecanismo de acción: bloquea los canales de sodio dependientes del voltaje. Presentación: cápsulas de 100 miligramos.
Suspensión de 30 miligramos en 5 mililitros. Ampollas de 50 miligramos por mililitros y ampollas de 5 mililitros. Comprimidos de 100 miligramos. Dosis. Dosis inicial de 100 a 200 miligramos días hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 100 a 300 miligramos días en una o dos dosis. Dosis intravenosa. Bolos de 100 miligramos IV cada 5 minutos hasta que se controle la arritmia. Alcanzar una dosis de 1000 miligramos o tener efectos adversos. Se recomienda emplear una línea central por el riesgo de flebitis asociada al fármaco. Vía de administración. Oral intravenosa. Indicaciones. Tratamiento de diversos tipos de epilepsias, crisis generalizadas tónicas, crisis parciales simples, crisis parciales complejas, estados epilépticos, arritmias cardíacas por intoxicación digitálica. Contraindicaciones. Está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la fenitoína, discrasias sanguíneas, diabetes, hiperglucemia, insuficiencia hepática, lupus eritematoso, alcoholismo y durante el embarazo. Efectos adversos. Entre los más frecuentes encontramos el nitalismo, vértigo, náuseas, vómito, estreñimiento, hirsutismo, hiperplasia gingival, poco frecuente, cefalea, insomnio, sacudidas musculares y erupción cutánea. En la clase 1 también encontramos el grupo 1C, que estos medicamentos por su profundo efecto en los canales de sodio logran que la condición notable sea más lenta, además que se puedan prolongar levemente los periodos refractarios. En este grupo encontramos la propafenona. Propafenona, mecanismo de acción, arrítmico con efecto anestésico local y estabilizador de la membrana de la célula miocárdica. Presentación, tableta de 150 y 300 miligramos, ampolla de 70 miligramos en 20 mililitros. Dosis, se debe iniciar con 150 miligramos cada 8 horas y se puede aumentar hasta una dosis total de 1200 miligramos día. Vía de administración, oral intravenosa. Indicaciones. Actúa en el manejo de la fibrilación auricular en el corazón estructuradamente sano. Contraindicaciones. Bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado. Shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca congestiva no controlada y bradicardia. Efectos adversos. Dificultad para respirar, sibilancia, dolor en el pecho, aparición o empeoramiento de latidos cardíacos irregulares, latidos cardíacos lentos, rápidos o fuertes, inflamación de las manos, de los pies, de los tobillos o de las pantorrillas. Clase 2. Bloqueantes de receptores beta-adrenérgicos y beta-bloqueantes. Estos fármacos pueden bloquear los receptores B, sin producir bradicardia importante o trastorno de la condición auriculoventricular. En la clase 2 encontramos los medicamentos propanolol y metoprolol. Clase 3. Bloqueantes de los canales del potasio. Prolongan la duración del potencial de acción cardíaco sin afectar la conducción intracardíaca. Amiodarona, mecanismo de acción, acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumento de la duración del potencial de acción, inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio. Presentación, tableta de 200 miligramos y ampollas de 150 miligramos en 3 mililitros. Dosis de choque, de 800 a 160 miligramos día vía oral en dos dosis divididas durante 1 a 3 semanas. Dosis de mantenimiento de 200 a 600 miligramos día vía oral, normalmente 400 miligramos día para taquicardia ventricular recurrente y 200 miligramos día para taquicardia supraventricular como fibrilación atrial. Vía de administración, oral, intravenosa. Indicaciones. Todos los tipos de taquiarritmia de naturaleza paroxística, incluyendo taquicardia supraventricular, nodal y ventricular y fibrilación ventricular. Contraindicaciones. Este medicamento está contraindicado en pacientes con síndrome del seno enfermo o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, en ausencia de un marcapaso ventricular. También está contraindicado en síndrome de QT largo. Efectos adversos, bradicardia, hipo o hipertiroidismo, microdepósitos corneales, náuseas, vómitos, alteración del gusto, elevación de transaminasas al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasemia o ictericia. Clase 4. Bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínico. Encontramos el verapamilo y el dilitiazem.
Medicamentos antiarrítmicos no clasificados. Adenosina, mecanismo de acción. Es un nucleósido endógeno que deprime la actividad del nodo auriculoventricular y disminuye marcadamente la conducción hasta producir bloqueo auriculoventricular transitorio. Presentación: ampolla de 6 miligramos en 1 mililitro. Dosis: 6 miligramos IV en bolo rápido. Si no es efectivo, pasar un segundo bolo de 12 miligramos intravenosa, luego esperar de 1 a 2 minutos. Si es necesario, se puede emplear otro bolo de 12 miligramos. Vía de administración: intravenosa. Indicaciones: es el tratamiento de lesión en arritmias supraventriculares, reentrada nodal o movimiento circular por vías accesorias. Es de utilidad diagnóstica en aquellas taquicardias que no dependen del nodo auriculoventricular, como el flúter auricular y taquicardia. Contraindicaciones: asma o historia con asma, efectos adversos, rubefacción, disnea, dolor torácico, periodos transitorios de taquicardia sinusal, extrasístolos ventriculares y periodos cortos de fibrilación auricular son comunes luego de terminar la arritmia. Cuidados de enfermería en medicamentos antiarrítmicos no clasificados. Los 15 correctos. Administrar por la vía intravenosa rápida en bolo. En caso de que se administre por vía venosa periférica, se debe utilizar en una cánula de gruesor calibre. En caso de utilizar vía venosa central, se debe administrar por el lumen central. En ambos casos se debe utilizar llave de 3 pasos y con jeringa de solución fisiológica cargada, ya que el bolo debe ser seguido de un lavado rápido con solución fisiológica. Monitorización continua de trazado electrocardiográfico. Estos cuidados en especial deben ser con el fármaco de adenosina. Medicamentos bradiarritmias. Las bradiarritmias resultan de una alteración en la formación o en la conducción de los estímulos eléctricos. Atropina, mecanismo de acción. Actúa al inhibir el tono vagal y produce aumento del automatismo, principalmente en el nodo sinusal, y mejora la velocidad de conducción, principalmente en el nodo auriculoventricular. Presentación: ampolla de 1 miligramo en mililitro. Dosis: la dosis en bradicardia sinusal sintomática es de 0,5 a 1 mililitro intravenosa, pero se puede ver respuesta paradójica con disminución de la frecuencia cardíaca con dosis bajas menores de 0,6 mililitros. Se repite la dosis cada 2 a 3 minutos hasta obtener la respuesta deseada a alcanzar la dosis acumulada de 0,04. Vía de administración: intravenosa, intramuscular. Indicaciones: bradicardia sinusal sintomática, aumento del tono vagal por estímulo visceral. Contraindicaciones: cuando hay hipertrofia prostática puede producir retención urinaria. En pacientes con EPOC puede haber formación de tapones bronquiales por mocos. Efectos adversos: sequedad de secreciones, midriasis, retención urinaria, sensación de calor y visión borrosa. Medicamentos glucósidos cardíacos. Los glucósidos cardíacos son medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca y ciertas irregularidades del ritmo cardíaco. Es uno de varios tipos de medicamentos utilizados para tratar afecciones relacionadas con el corazón. Estos medicamentos son una causa común de intoxicación. Betametildigosina, mecanismo de acción. La digosina se une al sitio de unión extracelular de la subunidad alfa de la bomba de sodio-potasio en la membrana celular de los miocitos o fibras musculares cardíacas. Presentación: tableta de 0,1 miligramos. Gotas de 1 mililitro igual a 45 gotas igual a 0,6 miligramos, frascos por 10 mililitros. Ampolla de 0,2 miligramos y tableta de 0,25 miligramos. Dosis: tener en cuenta la función renal y la edad del paciente. La tendencia actual es una dosis más baja, iniciando por 0,25 miligramos día el primer día y continuar con 0,125 miligramos kilogramos del sostenimiento. En caso de tener difusión renal o ser mayor de 70 años, se debe manejar en dosis. Vía de administración: oral, intravenosa y oftálmica. Indicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, alteración del ritmo cardíaco, fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia paroxística supraventricular. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la betametildigosina o cualquiera de los excipientes,
síndrome del seno carotidio y aneurisma de la aorta torácica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Efectos adversos: anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, apatía, fatiga, malestar, dolor de cabeza, alteraciones de la visión, depresión, psicosis, bradicardias y arritmias. Cuidados de enfermería con los medicamentos antiarrítmicos. Los 15 correctos: monitoría del paciente para identificar la presencia de taquiarritmias cardíacas. Valore la frecuencia cardíaca, tensión arterial, perfusión distal, nivel de conciencia y dificultad respiratoria. Vigilar al paciente. Dolor en el pecho, disnea, diaforesis, alteración del estado de conciencia, disminución de la presión arterial, shock, congestión pulmonar y signos de falla cardíaca.